A la 1, a las 2, a las 3. Que Que chingue a su madre sombra. Era 1989, tendría 16 o 17 años, mi hermano había conseguido boletos, nunca le pregunté dónde los había obtenido, la verdad que eso no tenía importancia, solo me preguntó que si quería ir, por supuesto que le dije que sí. La verdad es que no era la primera vez que estaba en el estadio, por el año 83, hubo un concierto gratuito del grupo Timbiriche, al cual tuve oportunidad de ir, la segunda vez, fue en una final de la Liga Municipal por el año 86, estuve en la cancha, mi equipo llegó al partido por el campeonato, la verdad no era muy bueno jugando, el partido lo vi desde la banca. Esta era la primera vez que iba a estar en el estadio viendo un partido de primera división, traía esa jiribilla, era una experiencia que deseaba vivir. El concreto lastimaba la piel, ni la mezclilla más buena aguantaba lo caliente, había que poner hojas de periódico o de plano comprarse un cojín, claro que uno iba con el dinero contado, llevaba si acaso para un par de refrescos y alguna torta, para aquellos que era nuestra primera vez en el estadio, no teníamos previsto eso, no sabía que había que traerse una almohada o un cojín para estar más o menos cómodo, si en el futuro volviera a ir al estadio, trataría de traerme uno de la casa, claro. Si es que mi madre no se daba cuenta, dudo que me permitiera hacerlo. También, para todo aquel primerizo que se aventuraba a ir al estadio, conocer el ambiente que se vive en un partido de fútbol, resultaba una sorpresa ver que toda la gente se uniera para mentar la madre, si en otras latitudes, la gente se unía para hacer la ola, aquí, no podía ser de otra manera, pues está en el ADN de los jarochos, mentar la madre, se convertía en un acto purificador del alma, era una forma de sanar todo lo que trae uno atorado, no se necesitaba ir al psicólogo, ir al estadio. A mentarle la madre a otros, era más sanador que todas las sesiones de terapia posibles. Que chingue a su madre sombra. Fue la frase nacida de miles de gargantas convertidas en una sola voz, el lado de sol del estadio buscaba entretenerse, hacía demasiado calor, lo cual provocaba el excesivo consumo de refrescos y cervezas. Putos los de sol. Era la respuesta de la tribuna de enfrente, varias personas alzaban unas letras hechas con cartulina fosforescente, lo cual te obligaba a leerlas, a pesar de estar a más de 50 metros de distancia. El calor rayaba los 35 grados centígrados, el juego comenzaba hasta las 4 de la tarde, pero muchos habíamos llegado desde el mediodía, gente vestida con algo rojo, ya sea la camisa, la cachucha, un paliacate o incluso pintura sobre los pómulos o toda la cara. Había uno que no sé en qué empresa trabajaba, iba todo de rojo, llevaba un overol rojo, gorra y calzado rojo, yo creo que hasta los calzones debieron ser rojos, si uno que iba con playera de algodón, no aguantaba el calor, no sé cómo ese tipo soportaba traer puesto eso, una de dos, o era soldador o trabajaba en algún lugar con hornos, era la única explicación que se me ocurría para aguantar estar vestido así bajo los intensos rayos del sol. ¿A cuánto los bolos?, gritaron de arriba. Me había ido sin comer, traía un guato de hambre, compré uno de piña, me lo dieron en 2 varos, sabía horrible, estaba bien kikiri, todo tieso, le iba a reclamar, pero ya el bolovanero iba como a 5 o 6 grados arriba, me tragué el orgullo, y preferí calmar el estómago, en cada mordida trataba de no hacer migajas, me había salido caro y no quería desperdiciar nada. A mi lado había un tipo que se la pasaba recortando con las manos el periódico en pequeños cuadritos, era interesante ver la concentración que le ponía a eso que estaba haciendo, no entendía para qué, ya después durante el partido, descubrí que le servía de confeti para festejar los goles, aunque me pareció contraproducente, en una página del diario venía una nota sobre ecología, sobre el no tirar basura, pero creo que esta persona no leía el periódico, solo continuaba con su labor de estar. Rompe y rompe el papel, primero en tiras, luego en cuadritos. El calor cada vez era más insoportable, faltaba más de 1 hora para que empezara el partido, le dije a mi hermano que iba hasta arriba para ver si la brisa del mar aligeraba un poco el malestar, estábamos como a la mitad, subí como 20 grados, llegué hasta el nacimiento de las lámparas, y sí, efectivamente, la brisa del mar hacía más soportable estar bajo el sol, pero no duré mucho tiempo, ya que a unos 10 metros un tipo estaba echándose su cigarrito de mota, y la misma brisa del mar, aventaba el tufo del penetrante aroma, preferí ir otra vez a mi lugar, pues sin haber comido bien, el desagradable olor me estaba mareando.
Mi hermano había venido con compañeros de la escuela, y como ellos ya habían venido otras veces, ya venían preparados. Una chica llevaba sándwiches, nos invitó a todos, me supieron deliciosos, era como estar disfrutando un banquete en un restaurante. Sí, era un simple sándwich, pero estar con hambre bajo el sol, se sentía como comer un manjar en un restaurante con estrella Michelin. Antes de la presentación, cuando el árbitro estaba revisando la cancha, las redes y esas cosas, la gente desde la tribuna le hablaba para que volteara. Árbitro. 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 Cuando por fin ante la insistencia lograban hacerlo que dirigiera la mirada hacia la tribuna, le gritaban, «¡Chinga tu madre!». Recuerdo que Bonifacio Núñez solo sonreía, por haber caído en la trampa. Y llegó la hora, a la cancha, la voz del presentador empezó a decir primero cada uno de los nombres del equipo contrario. Si Infantino hubiese sido en aquel entonces el dirigente de la FIFA, hubieran vetado de por vida el estadio de Veracruz, pues cada nombre que decía el locutor, al unísono, tanto los de sol y sombra, los que estaban detrás de la portería, los de palco, no importaba si eras pobre, de clase media o rico, si vivías en Costa de Oro, en el Reforma, en Río Medio o La Pochota, las gargantas nos uníamos para gritar en una sola voz, «puto». En la portería con el número 1, fulanito de tal, puto. En la lateral con el 2, puto. En la media con el 7, puto. Un grito para hacer sentir al contrario el apoyo del equipo local, 12 veces se gritaba, pues era una para cada jugador contrario y otra para el entrenador. Pero el momento cumbre llegaba cuando nuestro equipo era presentado. Sé que algunos se saben de memoria la alineación de ese equipo que retornaba por tercera vez a la primera división. Yo tendría que consultar en el internet para decir todos los nombres, pero el nombre que nadie olvidaría jamás fue un argentino, que no solo fue un gran jugador de fútbol, fue un héroe para toda esa afición que soñaba con volver a ver que su equipo fuera otra vez protagonista del fútbol mexicano. Fue todo un fenómeno. Todo niño quería traer la colita en el cabello, algunos hasta traían el mechón de color. Si hubiesen existido la cantidad de barberos que hay hoy, ese hubiese sido el corte de cabello más solicitado. Por supuesto, los que nacimos antes de los 90, sabemos de quién hablamos. Después de Luis Pirata Fuente, sin duda, fue uno de los jugadores más queridos por la afición, pero de él, hablaremos en otra ocasión. Y cuando caía un gol de él, cállate. Parecía que el estadio se iba a caer, volaban rollos de papel, confeti, no sé de dónde salía tanta basura, gritar gol era una explosión multitudinaria de alegría, el calor de tantas horas quedaba en el olvido, gritabas, te abrazabas con quien tuvieras cerca aunque no lo conocieras. Cuando los Tiburones jugaban, había carnaval cada 15 días en el puerto. En el estadio, dejabas de ser un individuo y te convertías en un colectivo, como decía Ortega y Gasset, la fuerza de la masa te arrastraba hacia la vulgaridad. Lo feo de esto, es que si alguien ya estaba con un nivel de alcohol muy alto u otras sustancias tóxicas, escondiéndose entre la multitud, podía hacer actos no muy agradables. Incluso sin necesidad de sustancias, la gente actúa de otra manera al estar entre muchos, hacía cosas que no se atrevería a hacer si estuviera solo. Hoy, a más de 35 años de distancia, aún con sus momentos negativos, quisiera volver a revivir aquellos momentos. Confieso que no creo aguantar en la tribuna de sol, más bien estaría en algún palco, y no es que me haya vuelto mamón, ya hace mucho me desacostumbré a estar bajo los rayos del sol. Ojalá un día regrese el tiburón.